Hola a todos, este video trata de división sintética, es uno de los métodos de factorización que existen. Por lo general lo utilizamos ya para cuando tenemos polinomios de grado 3. Recordemos que para determinar un grado de un polinomio tenemos que fijarnos como en la potencia mayor, en este caso es 3. Entonces por eso podemos decir que es de grado 3. Y por lo general tiene exactamente 4 monomios o 4 elementos que lo componen. En este caso, la división sintética es una forma reducida de trabajar división de polinomios. Trabajamos específicamente con los coeficientes numéricos del polinomio, lo que hace tal vez un poquito más fácil o un poquito más reducido el trabajar con cada uno de los valores y pues llegamos al mismo resultado en ambos casos. Entonces vamos a trabajar más o menos este ejercicio y uno más para ver cómo se trabaja la división sintética. Entonces, un punto muy importante, tenemos que tenerlo en orden. Vean que aquí tenemos el polinomio justo en orden de forma decreciente, es decir, primero grado 3, luego grado 2, luego grado 1 y finalmente una constante. Siempre tienen que estar en orden. Y al igual que en división de polinomios, si hace falta algún grado, por ejemplo, si no estuviera el grado el x cuadrado, entonces hay que agregar su espacio con un 0. Entonces, como les dije, esto es una forma más reducida de división de polinomios. ¿Por qué? Porque solo trabajo con los coeficientes numéricos. Entonces, vamos a poner cada uno de esos coeficientes. En el caso de xq, recuerden que si no tenemos un coeficiente numérico visible, significa que es 1 por defecto. Entonces, tomamos el 1. El de x cuadrado sería el 4. El de x sería menos 3. Es importante que tomemos el coeficiente numérico con el signo que trae. Si es negativo, lo bajamos negativo. Si es positivo, pues lo bajamos positivo. Y por último, la constante, que es grado 0, tomamos el menos 18. Entonces hacemos esta expresión o esta línea de división para poder trabajar con la división. Entonces en este espacio que estoy marcando en rojo, en este espacio vamos a utilizar una constante, un valor que ya formalmente hablando significa el 0 de este polinomio, el 0 que tiene esta función, y vamos a ir averiguando cuál es el posible valor que podemos poner en ese espacio rojo. ¿Cómo podemos determinarlo? Tenemos que fijarnos en dos valores específicos. Primero, el coeficiente numérico del grado mayor, en este caso el grado mayor es el 3, entonces sería 1. Y tenemos que fijarnos en el coeficiente numérico del grado 0 o comúnmente como lo llamamos la constante, ¿verdad? Que es el único que no tiene una variable. Entonces en una esquinita vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a poner los divisores de 18, por ejemplo. Una forma práctica de trabajar con los divisores es ir trabajando como con las parejitas de factores que me dan como resultado 18 y así yo luego los junto. Por ejemplo, 1 y 18. Vean que estoy poniendo como un espacio entre ellos porque la idea es ir cerrando hasta llegar como a un espacio donde ya no hay más valores. Entonces es más fácil para mí determinar si ya saqué todos los valores posibles. En vez de ir contando, bueno, el 1, que el 2, que el 3, que es mejor verlo como en parejitas e ir cerrando de extremo a extremo hasta el centro para saber que yo ya descarté todos los divisores que existían. Entonces voy trabajando de uno en uno y voy probando con todos. Entonces, por ejemplo, con 2, que es el siguiente. Bueno, 2 es divisible por 18, sí, porque 18 es un número par. Entonces, bueno, ¿cuál es el número que multiplicado por 2 me da 18? 9. Entonces pongo 9. Siguiente número, entonces después de 2 sigue el 3. Ok, 3 es divisible por 18, sí, porque 1 más 8 me da 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces también es divisible. ¿Cuál es el número que multiplicado por 3 me da 18? 6. Entonces vean que ahí voy cerrando cada vez más cerca. Ya el 3 y el 6 están muy cerca. Lo que hay de por medio de ellos es el 4 y el 5. Entonces, si yo probara con el 4 y con el 5, que son estos dos de aquí, con el 4 no funciona porque no hay ningún número que multiplicado por 4, que sea entero, me dé como resultado 18. Entonces, ese lo vamos a descartar. Y el 5, pues 18 no es divisible entre 5 porque no termina en 0 o en 5, entonces tampoco lo puedo utilizar. Entonces, quitando esas dos posibilidades, me quedan que estos son los valores, los divisores de 18. Entonces, ¿cuáles son los divisores que puedo tomar? Primero puedo tomar positivos y negativos, porque vean que aquí estamos contando valores negativos. Entonces aquí yo pongo el 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Y así me encargo yo de estar segura
que saqué todos los divisores de 18. En el caso de 1 es un poquito más fácil, ¿verdad? Porque los divisores de 1 pues son 1, tanto positivo como negativo. Entonces ahora vamos a encontrar una regla que por lo menos cuando a mí me la enseñaron me pareció muy práctica, entonces se las voy a comentar. Es una forma de descartar si el 1 o el menos 1 son los posibles valores que yo pongo aquí en la zona roja, ¿verdad? La posibilidad para el 1, que es cuando usted suma todos los coeficientes numéricos que tiene así de forma intacta, es decir, cuando usted suma 1 más 4 menos 3, lo pongo negativo porque él viene negativo, menos 18. Si esto me da como resultado 0, entonces 1 sí es un resultado, un 0 de este polinomio. En este caso vean que no me va a dar 0, ¿verdad? Como es distinto de 0, entonces no es una solución de este polinomio. Recordemos que lo que estamos buscando es factorizar. En el caso de menos 1, tengo que cambiarle los signos a algunos términos. Y si al sumarlos me da igual a 0, entonces significa que sí es un valor. Entonces, por ejemplo, los que tengan potencia impar, que son como 3, 1, 5, y etcétera, ese les cambio signo. Entonces, por ejemplo, este sería menos 1 y en vez de menos 3 sería 3 positivo. A los otros dos, el menos 18 no cambia de signo, entonces lo mantengo como menos 18. Y el x cuadrado, como es cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado sigue siendo positivo, entonces este lo vamos a dejar como más 4. Vean que entonces solo cambié el 1 de signo porque estaba con x cubo y el menos 3 porque estaba con x solito. Entonces vean que yo al sumar estos valores sigue sin darme 0, es distinto a 0, me da otro valor, entonces tampoco es una solución. Entonces así los descarto yo, que es un poquito más fácil, es un poquito más directo porque visualmente puedes determinar sí o no esos dos son valores. Los demás sí hay que probarlos un poquito más. Pero entonces ya descartamos esas posibilidades. Es importante que sepamos que los divisores o las posibles respuestas que podemos poner en el cuadrito rojo son los números que resulten de la división entre los divisores de la constante entre los divisores del coeficiente numérico mayor, del grado mayor. En este caso sería como 1 entre 1 o 2 entre 1 o así sucesivamente. Entonces ya descartamos 1, tanto arriba como abajo, entonces ahora vamos a tomar el 2. Vamos a ver si el 2 es una posibilidad. Entonces vamos a poner aquí en rojito, vamos a poner 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? El primer coeficiente numérico siempre lo bajamos, ese no va a cambiar. Entonces lo que hacemos es que tomamos el número de aquí abajo y lo multiplicamos con el número rojo que está aquí arriba. Entonces 1 por 2, 2 y ese resultado, vamos a ponerlo aquí como en azul, ese resultado lo ponemos abajo del siguiente coeficiente numérico. Y al ponerlo abajo sumamos los resultados. Entonces otra vez, este 1 que bajé multiplica con el 2 y ese resultado lo ponemos aquí debajo del siguiente coeficiente numérico. ¿Ya? Vamos a quitar todas estas líneas porque luego nos vamos a enredar. Entonces ahora sumo, entonces 4 más 2 es 6, bajo el resultado y vuelvo a repetir ese proceso una vez más. Entonces ahora es 6 por 2, que es 12. Lo pongo aquí abajo, que me equivoqué de color, perdón. 12, que es con el azul, que estamos trabajando, y sumo esos resultados. Entonces, menos 3 más 12 me da 9 positivo. Y vuelvo a hacer lo mismo, tomo el 9, lo multiplico por el 2, que me da 18, y lo pongo debajo del siguiente coeficiente numérico. En este caso es menos 18. Hago la suma correspondiente, me da menos 18 más 18, me da 0. Este resultado de 0 es lo que me determina a mí si efectivamente el 2 era una solución de este coeficiente. Entonces ya nosotros podemos trabajar y podemos decir que, bueno, que una de las primeras soluciones que vamos a tener es un x igual 2 que se escribe en factor como x menos 2
que es igual a 0. Entonces, ese es mi factor. Aquí podemos continuar. Cabe destacar que ya no estamos en grado 3, aquí empezamos con grado 3. Cuando hacemos un procedimiento de división sintética, ahora estamos trabajando en grado 2. Por eso es que tenemos solo 3 términos. Grado 2 es grado cuadrado, grado lineal y la constante. Entonces solo tenemos 3 términos. Entonces puedo seguir probando. Vean que ahora tenemos menos posibilidades porque ya no puedo tomar exactamente los mismos, no puedo tomar los mismos divisores porque vean que ya no tenemos un 18, ahora mi número es 9. Entonces vamos a cambiarlo aquí. Entonces ahora es 9. Como ahora es 9, entonces tengo que cambiar algunos de estos valores. Entonces ya 18 ya no es un divisor, 6 tampoco es un divisor y 2 tampoco es un divisor. Me queda 1, 3 y 9. Entonces vamos a probar. Vean que igual sumándolo así como tal no me da 0. Y cambiándole signo al menos 6 tampoco me da 0. Entonces 1 y menos 1 tampoco son opción. Vamos a probar con 3, que es el siguiente divisor con el que puedo trabajar. Otra vez bajo el 1. 1 por 3 me da 3. Lo pongo debajo del siguiente coeficiente y los sumo. Esto como resultado me da 9. Y vean que 9 por 3 ya no me funciona, porque 9 por 3 me da 27 y ya eso no me va a dar 0. Entonces significa que algo tenemos mal. ¿Qué puede ser? Puede ser el signo. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera trabajado con menos 3 en realidad? Entonces, 1 por menos 3 me da menos 3. Hago la respectiva suma. 6 menos 3 es 3. Y ahora vean que 3 por menos 3 me da menos 9. Entonces, efectivamente, teníamos un error de signo. Porque ya aquí esto me da como resultado 0. Entonces, ahora tenemos que un factor que entonces x3 más 4x2 menos 3x menos 18 tengo como resultado, y entonces vean que primero voy a poner este que es el último que sale, que es grado 1 porque estábamos en grado 2 y se baja un grado. Entonces el primero es x más 3, ¿verdad? Como es grado 1, entonces este es el que acompaña al x y esta es la constante. El siguiente sería este de aquí, entonces igual, vean que aquí está negativo, entonces lo paso positivo, entonces x más 3. Y este que está positivo lo paso más bien negativo. Entonces significa, voy a ponerlo más acá, vean que tenemos dos paréntesis iguales, entonces me queda x más 3 al cuadrado y me queda un x menos 2. Y hasta ahí llega nuestro ejercicio porque vean que ya logré mi cometido, que era factorizar. El término factorizar es expresar un polinomio o un ejercicio en factores. Significa que son elementos multiplicados entre sí. Entonces ya con esto terminaríamos este ejercicio y vamos a pasar a uno más para practicar un poco todo este concepto, poder condensar todo lo que acabamos de mencionar. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos este ejercicio de grado 4 y vean que no tiene como todos los elementos que podríamos tener. Por ejemplo, tenemos grado 4, grado 3, el grado 2 no está, grado 1 sí está y la constante no está. Entonces ahí nosotros tenemos que completar algunos espacios. Sin embargo, podemos aplicar lo que vimos la semana anterior. Ven que todos tienen un x a factor común, entonces podemos primero encargarnos de esa parte, que sería x. Entonces me queda 2x3 menos 3x2 más 1. ¿Verdad? Y entonces ya ahí tenemos una solución, que es ese x, que x es igual a 0. Y esta expresión que nos quedó en paréntesis, eso es lo que vamos a aplicarle la división sintética. Entonces recordemos, según el caso anterior, tomamos los coeficientes numéricos, en este caso son 2, el siguiente sería menos 3. Vean que no tengo un coeficiente numérico para x, porque x no está, entonces significa que tengo que agregar un 0. Y la constante que es 1. ¿Verdad? Entonces busco los divisores tanto del coeficiente numérico del grado mayor, que en este caso es 2, entonces divisores de 2, que en este caso es más menos 1 y 2. Y los divisores de 1, que también es más menos 1.
Otra vez aplicamos el mismo método. Recordemos que si yo sumo todos los coeficientes tal cual como vienen y me da como resultado 0, entonces 1 es una solución. Entonces vean que si yo hago 2 menos 3 más 1, porque el 0 si lo sumo no me va a cambiar en nada, vean que eso me da como resultado 0. Entonces significa que una de las posibilidades que puedo utilizar es 1. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, bajo el 2, recordemos que el primero siempre se baja. 2 por 1 me da 2, lo pongo aquí abajo y hago la suma. Entonces, menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 1 por menos 1, perdón, menos 1 por 1 positivo, me da menos 1. Hago la suma correspondiente que me da menos 1 y otra vez vuelvo a multiplicar menos 1 por 1 que me da menos 1 y al hacer la suma me dio 0. Entonces significa que 1 sí era una solución. Al final vuelvo a hacer uno más. Vean que si vuelvo a sumar en línea, 2 menos 1 me da 0. Entonces significa que 1 sigue siendo una solución. Y vean que los números casi que son los mismos para los divisores. Entonces aquí bajo el 2. 2 por 1, 2. Hago la suma correspondiente, que sería menos 1 más 2, que es 1 positivo. Y 1 por 1 es 1 positivo. Hago la suma. Y esto me da como resultado 0. Entonces, vean que al final me quedan este último, que si empecé en grado 3, aquí estamos en grado 2 y al final me queda en grado 1, o sea, me queda una lineal. Entonces sería 2x4 menos 3x3 más x. Eso es igual al x que sacamos aquí enfrente, que fue el primero que tuvimos. Voy a poner este último que pusimos. Recuerden que es el 2 acompaña al grado de x, al grado 1 de x, más 1. El siguiente que fue x, como está positivo, lo pongo negativo. Y vean que el primero es el mismo que el segundo, entonces lo pongo al cuadrado. ¿Verdad? Entonces los procedimientos son el mismo. ¿Verdad? Entonces voy a dejarles dos ejercicios para que los veamos. Esos van a ser parte de su práctica, para que ustedes puedan agarrarle como el hilo a este ejercicio, a este método de factorización y que para ustedes sea un poquito más mecánico poder resolverlo. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Okay, en este caso tenemos estos dos ejercicios extra, que son los ejercicios asignados. Vean que el primero no está en orden, entonces hay que acomodarlo de la manera correcta y el segundo sí está en el orden correcto. Entonces, aplicando lo que vimos en este video, resuelvan estos dos ejercicios. Entonces, hasta aquí queda este video, pasen al siguiente de esta semana, que sería el de inspección. Entonces, nos vemos después.